En este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Mi saludo cordial para ti, para todos nuestros compañeros, como siempre, en especial a don Álvaro Arbelo, a quien esperamos de vuelta muy pronto, con Dios por delante, en estos micrófonos en la programación de la Z101. Nuestro saludo, como siempre, a todo el equipo técnico también que nos acompaña y agradeciendo el privilegio del acceso a los micrófonos a una plataforma como esta, a Bienvenido Rodríguez Durán. Señores, 15 de mayo fue Día del Agricultor. Ya más temprano nuestra compañera Susana Gotró pues hizo un abordaje interesante sobre el tema y también algunos tópicos fueron tratados en la introducción del comentario de Julieta Tejada. Pero quiero hacer un enfoque del mismo tema, de la misma actividad humana, tratando de abarcar otros aspectos importantes como los que trataron nuestras compañeras. Primero que nada, es bueno en un país como el nuestro desmitificar un par de aspectos sobre la actividad agrícola. Mucha gente entiende que la actividad agrícola, como si fuera una especie de abstracción, solo tiene que ver con lo que se siembra y se cosecha. Como que ahí empieza y ahí termina todo lo que está relacionado a la agricultura, a la agroindustria, a todo lo que es el encadenamiento productivo que procede de ese sector primario de la economía, de ese sector que explota la naturaleza, el suelo, que tiene una integración directa a las características físicas y naturales de los territorios donde se produce alimentos. Y no se queda ahí. La agricultura no es solamente la producción por sí mismo de alimentos, a través de la pulpa, a través de todo lo que contienen frutas, viandas, entre muchísimos otros tipos de plantas del reino vegetal. No, es el alimento también que van a consumir los animales que luego van a llegar también a la mesa del ser humano, como omnívoro que es. Es toda la hierba, la pangola, como se le llama a esa especie en específico, que va a alimentar a una serie de especies que vienen siendo mejoradas, que vienen siendo eficientizadas cada vez más en su selección natural y artificial por el ser humano para producir un mejor rendimiento. Y a partir de esa industria agraria tenemos entonces la industria ganadera, la pecuaria, y tenemos a partir de esa industria también otros aspectos como los lácteos, que son tan importantes en la propia dieta humana. Pero no se queda ahí el asunto. Una gran parte de los textiles que el hombre termina vistiendo y que termina utilizando en una gran cantidad de materiales proceden precisamente de las fibras que se explotan a partir de cultivos. Uno de ellos, por ejemplo, para citar uno del pasado clásico y que todavía tiene una gran importancia en la industria textil moderna, es el algodón, el famoso padre algodón, que era tan importante sobre todo en la economía del sur de los Estados Unidos y que fue clave, sobre todo desde el punto de vista del enfoque que significó la guerra civil de ese país, la guerra de secesión entre los estados del norte industrializados y los estados del sur que eran agrarios, y donde esa economía agrícola, ¿qué pretendía? Pasarse toda la vida dependiendo del trabajo esclavo no remunerado, con todos los abusos que esto implicaba, y donde esa población, esencialmente la población negra estadounidense, pues estuvo bajo la bota aplastante precisamente de esa economía agraria. Hasta algunos capítulos importantes de la historia están consignados y marcados por este aspecto. El otro aspecto es el de la economía secundaria y terciaria, la famosa, el valor agregado que se da en la parte industrial y la economía de servicios. Hay quienes creen como que esos dos niveles de la economía están muy divorciados de la parte agrícola, y eso es una mentira. Las técnicas, las profesiones que trabajan precisamente con los materiales y con su conversión y su valor agregado a la parte industrial, trabajan enormemente de la mano de lo que produce el agro, porque desde allí nos vienen no solamente alimentos, como hemos dicho, nos vienen fibras, vienen pinturas, sustancias químicas que luego son aprovechadas. Señores, el campo de la cosmética, en esa gran industria que es consumida sobre todo por la población femenina. ¿Acaso de dónde provienen los colores, los olores de las sustancias que terminan embelleciendo a las mujeres, sobre todo en el mundo occidental, donde por cultura, por una inclinación cultural, pues hay un uso extraordinario de estas sustancias para la industria cosmética? Pero ¿de dónde proviene? En el campo de la higiene y de la asepsia, una enorme cantidad de los componentes que tienen jabones y sustancias que sirven para el lavado de ropa, para la higienización de superficies, es precisamente del mundo, del campo, de la transformación, de las materias primas que proceden del mundo vegetal y que son primariamente cultivadas en el campo. Pero para que todo esto ocurra, ¿qué tiene que hacer? No, y la medicina. La economía.
Es la transformación de las sustancias que en su inmensa mayoría, en combinación con minerales, de ese mundo mineral, el mundo vegetal, en esa combinación extraordinaria. Ahora, y al punto al que voy, ¿quién produce, quién ayuda a convertir una cosa en la otra? Señores, recursos humanos altamente capacitados. Es decir, la agricultura no solamente convida a ese agricultor de bota hasta las rodillas, a ese agricultor de guante en manos, a ese trabajo duro, fuerte, de una mano de obra que aunque no es calificada, debe tener un enorme conocimiento de las técnicas y que admite una enorme cantidad de capacitación. La economía del conocimiento, mucho antes de que existiera la palabra software, mucho antes de que existiera el concepto del computador electrónico, el mundo ni siquiera imaginaba la llegada de las redes de comunicación, de transmisión de datos en gran cantidad y gran velocidad, cuando ya la economía del conocimiento estaba al servicio de la agricultura. Cuando ya había, de manera primigenia, de manera básica, un aprovechamiento de las capacidades de cada especie para hacer injertos, la variación de las semillas, en el caso de, obviamente, mucha gente que se opone a que ésta se haga o que llegue a ciertos niveles, pero que ha producido en el mundo la variedad suficiente como para alimentar al mundo, a la población que habita el mundo, y lograr los niveles de hoy de calidad en la industria alimentaria que tenemos. Pero esto no se queda ahí. Hace unos días nosotros nos maravillamos con la presencia en esta cabina de jóvenes extraordinarios, algunos de ellos estudiantes de ingeniería mecánica, de ingeniería industrial. Yo cuando les escuchaba hablar, una de las cosas en las que pensaba era, todas estas profesiones pueden en una economía agraria del primer mundo, ¿saben qué? Encontrar empleo productivo y ser un campo extraordinario para emprendimientos. ¿Cómo cuáles? Nosotros tuvimos hace un tiempo en el gobierno de la tarde, recuerdo que fue una visita que coordinó la propia Susana Gotró a un joven que nos vino a mostrar el ofrecimiento de una empresa que, haciendo uso de la tecnología de GPS, que es el sistema global de posicionamiento satelital, eso es lo que significa GPS, pues podía ofrecer servicios relacionados al riego, a los cambios climatológicos que son propicios para la siembra de las semillas. Y el uso de software, unos software que se llaman What Crop, que te sirve para simular cuál es la cantidad de agua necesaria según el cultivo. Y a todo esto se le une, Susana, en el aprovechamiento en las ingenierías, en las ciencias exactas, en la ingeniería sobre todo de suelos, el aprovechamiento de la escorrentía, es decir, hacia dónde va el agua, hacia dónde de manera natural va el agua, que desde la lluvia, desde los puntos donde proceden las altas montañas, pues puede ser aprovechada. Entonces, no hay área, cuando usted lo verifica todo, no hay ninguna, ni siquiera las humanidades se quedan fuera de esto. Porque ¿qué es lo primero que se necesitará? Y con esto voy a concluir, voy a ir hacia mi etapa de cierre de comentario. Porque ¿qué se necesitará para nosotros hacer una agricultura moderna, competitiva? Lo primero que hay que empezar es con la titulación, y eso lo hace un abogado. Es decir, ese mundo relacionado al área de las humanidades y con otras técnicas que no necesariamente trabajan ni con las herramientas en el campo, ni que necesariamente trabajan con los aspectos que remueven el terreno, se necesitará también de esos servicios para que el agricultor, por ejemplo, en muchas partes de nuestro país, tenga la certeza, por ejemplo, del título, la propiedad, el valor de ese título con el cual puede, en garantía luego, acceder a créditos, con el que puede luego formar parte de esa cultura que es tan importante fortalecerla, de las cooperativas que ayudaron en otras naciones a tener importante avance. Luego, otros elementos importantes a tomar en cuenta de esta industria cuyo procesamiento alimenta la industria alimentaria, la industria cosmética, la de la higiene, la textil, pero también el área de la energía, porque está el tema de la biomasa, está el tema de todo el tratamiento de una serie de residuos que dejan todos estos procesamientos y que son aprovechados como luego en las mismas calderas que están colocadas en esas propias industrias para generar energía y con esto reducir niveles de dependencia de las energías fósiles y de las acometidas públicas de energía. Por si todo esto fuera poco, también hay que desmitificar, quitarle de la mente a una parte importante de nuestra población que quien se queda en el campo no progresa, que quien se queda haciendo vida agraria y alrededor de los puntos de producción agrícola vive una vida de privaciones. Países avanzadísimos del primer mundo, como Holanda, Nueva Zelanda, por solamente citar un par, bien podríamos continuar. La propia Ucrania, que hoy está en guerra y que tendrá que atravesar un proceso de reconstrucción importante cuando esta desgracia termine, es una nación cuya riqueza está altamente comprometida con el suelo, con su sector primario, además del minero, el agrícola.
Es un granero de todo el continente europeo y de gran parte del mundo por la gran capacidad de producción por hectárea, por la eficientización de su agricultura, que es mecanizada, que tiene una gran producción por hectárea, aplicando ¿qué? El conocimiento. ¿Y quiénes son los recursos humanos más propicios para integrarlos a la economía del conocimiento? Los propios recursos humanos jóvenes que están en nuestras escuelas públicas, ¿por qué no? También los que puedan llegar desde academias del sector privado, pero esencialmente aquellas escuelas que están ubicadas justo allí donde hay potencial productivo. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Lo hemos dicho muchas otras veces. La gran revolución de la educación dominicana no pasa por traer maestros de la luna. Se trata de lograr que el formador de formadores, el formador de profesores, pueda integrar a una gran parte de los formadores al segmento politécnico y que todas las escuelas secundarias o la inmensa mayoría de las que están en provincias con estas capacidades puedan formar técnicos que luego cuando decidan ir o al mundo profesional o directamente al mundo laboral puedan ya estar integrados a todos estos aspectos que surgen de la economía del suelo. Señores, las dinámicas y las técnicas y la evolución al momento de crear riqueza en la agricultura no se han detenido nunca ni se van a detener. Es un campo altamente competitivo y que el mundo ha logrado traducir en grandes centros de prosperidad en diversas partes del mundo. Algunas hemos tenido el privilegio de visitar y ver con nuestros propios ojos cómo las culturas, las ciudades, las poblaciones que allí nacen tienen el orgullo de decir: yo soy de aquí, me fui a estudiar, retorné, puse mi empresa, continué la de mis padres, hago la misma actividad que mis abuelos, la hago con maquinaria moderna, vivo bien, consumo lo que quiero y a mis hijos le doy el mejor nivel de vida sin la necesidad de abandonar el campo madre, esa tierra madre productiva por demás y que puede aprovecharse por décadas con las técnicas adecuadas. Llévatelo al Cundo.